Hola, Vale, Bumi. por si hay alguien ya que no lo tengo nada claro porque Twitch está siendo toda una aventura y hoy estamos teniendo muchos problemas técnicos al margen incluso de Twitch. Hola. Si no hay nadie, no pasa nada, podemos esperar. Yo voy a ir abriendo a ver si puedo verlo desde aquí. Y si hay alguien aquí que nos haga una señal del universo. He dicho ya que no sé usar Twitch. No sé usar Twitch. Pero sí sé usar OBS. Y supuestamente esto simplemente depende de OBS. Así que perdón por estos 2 minutos incómodos. Vale, técnicamente existimos. No Eso está sé, bien. no sé si nos está viendo alguien, pero existimos. Así que... Bueno, yo voy a ir empezando, que la gente llegue. Confío en Paul de Cuello Largo, que creo que está regulando que vaya todo un poco bien, porque si es por mí no estaríamos en este momento en directo. Y voy a empezar. Y si esto sale mal, pues siempre nos quedará el podcast, que es a lo que me aferro siempre que esto sale mal. Que por ahora no ha salido mal, pero podría hacerlo. Pero bueno, ya vamos empezando y espero poder leer a la gente pronto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un lunes más a las 8 de la tarde, no en YouTube porque ahora nos cae mal, tenemos beef con YouTube, pero sí en Twitch, a Personal y Político. Estamos en el capítulo 3 de la temporada 3, que es muchos capítulos más de los que esperaba haber hecho nunca jamás en mi vida, así que celebramos. Y además este es un tema que llevo mucho, mucho, mucho tiempo queriendo hacer, desde la primera temporada ya. Y además tenía bastante claro que lo quería hacer con la persona que tenemos ahora mismo delante, si es que alguien nos está viendo porque sigo dudando de la conexión, que es Nuria. Hola Nuria, ¿qué tal estás? Buenas. Ahora mismo estoy sentada, lo primero, y lo segundo, contenta porque finalmente parece que los problemas técnicos nos han dejado vivir. Y además muy temáticos los problemas técnicos porque para empezar han sido mi wifi, que es de mi casa. Eh, Sí, un toque mágico de piso de estudiantes, que el wifi vaya como el orto. Pero bueno, parece que hemos hecho un pacto y nos va a dejar grabar esto por lo menos. Parte Estoy... del pacto ha sido grabar con esta pared horrible de aquí. No se ve el gotelé y aprecio los píxeles por una vez por ello. Para Pero la gente sí. del podcast, si conectarais en directo los lunes a las 8 podríais ver el fondo de pantalla y colaros en nuestras casas, pero como decidís no hacerlo, pues es decisión vuestra. Así os perdéis que yo estoy sentada en el suelo, hablándole a una silla, y más detalles así, pues muy pintorescos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de casas, pero no vamos a hablar de urbanismo ni de decoración, bueno, igual un poco, pero no es lo interesante. Vamos a hablar de qué hace que una casa deje de ser una casa genérica y pase a ser un hogar, a home. Y para eso he traído a Nuria, porque Nuria ha hablado mucho de este tema y de una forma muy guay en otro podcast, que si controláis un poco el inglés está súper bien y que se llama The Homesick Project. Nuria, ¿qué es The Homesick Project? The Homesick Project fue una movida que ocurrió porque me fui de intercambio a Seúl, a Corea del Sur, 4 meses, y pensé que quería hacer un proyecto el tiempo que estuviese allí en el que pudiese implicar a gente de otros países. Creo que en un principio lo pensé rollo, así puedo hacer amigos, y tengo una excusa, en plan, tengo que hablar con vosotros para esta movida. Personal Y y sí, político también es un poco una excusa para hablar con mis amigos, así que lo entiendo. es la única verdadera motivación de los jóvenes para hacer podcast. Mm, ¿Pasar más tiempo con sus amigos? Yo diría que sí. es bonito. En cualquier caso, eso lo empecé un poco por empezarlo y terminó siendo un espacio en el que hablar de diferentes formas de definir el hogar, partiendo siempre de lo que nos falta, Mm, por decirlo de algún modo, más de... porque nos parecía a todos muy difícil, a todos digo porque cada episodio tenía invitados, nos parecía muy difícil definirlo desde lo que tenía, o sea, desde lo que podías pensar que requiere una casa para ser un hogar. Nos parecía más fácil decir, vale, ¿por qué no siento que algo sea como un hogar? ¿Qué es lo que hace que un sitio no funcione como hogar? que es un poco el título, ¿no? Claro, The Homesick Project, para quien no controle mucho de inglés, o sea, se podría traducir como el proyecto de echar de menos tu casa. Homesick es una palabra muy chula que Mm. me molesta mucho que no exista en español. Deberíamos inventarnos una que signifique lo mismo, porque tener homesickness, bueno, es un poco morriña, Sí, es un poco morriña, saudades, sí. Sí, sí, sí. esta energía.
Y como estábamos todos muy lejos de nuestras casas porque éramos estudiantes internacionales, era el momento perfecto para hablar de esto. Y salieron 8 episodios, algunos súper largos, en plan, yo no sé cómo, en plan, hay gente que se los escucha genuinamente, yo lo aprecio porque hasta editándolo lo pasaba mal, en plan, esta chica no se calla, pero, pero fue una experiencia muy chula al final. Y claro, te tengo que preguntar, fueron 8 episodios con gente de diferentes países, estuvo súper guay, te lo financió Maisie Williams, que eso también está Sí, muy guay. Y mi anécdota ahora, preferida del mundo. ahora viene una pregunta trampa. ¿Llegaste a alguna conclusión? ¿Llegasteis a ser capaces de definir qué es una casa, un hogar? Pues mira, por chula, sí. Por chula porque yo cuando hice el planning pensé ya de por sí antes siquiera de grabar el primer episodio, cómo quería que se titulase cada uno de ellos y desde qué perspectiva quería intentar definir el hogar. Y para mí estaba súper claro que el último se iba a llamar Still Don't Know What Home Is. En plan, no, sigo sin saber, porque yo era una chula y decía, no voy a saber definir el hogar, por mucho que lo intente. Y estaban llegando los últimos capítulos y me sentí tonta por creerme más lista que nadie, porque sí que llegué a una conclusión muy evidente además. Y es que encontramos problemas a la hora de definir el hogar, porque lo tenemos en mente como algo físico o sentimental, pero como una cosa concreta. Ujú. Y esto suena súper postmoderno. Pero llegué un poco a la conclusión de que el hogar es un concepto que cada persona crea y por eso no se atiene a unas reglas concretas, sino que es lo que a ti te hace sentir seguro y cómodo y a salvo. Seguro y a salvo es lo mismo, pero aquí nos encanta decir muchas palabras que suenan igual. Y, o sea, sí, eso no una construcción social porque no atiene a la sociedad, depende un poco de cada persona, pero es una construcción personal y es un símbolo o un signo o cualquiera de esas otras palabras que suenan también muy parecidas entre ellas, porque su poder es simbólico al fin y al cabo. Y sí, y tristemente, o sea, el último episodio se sigue llamando Still Don't Know What Home Is, pero explico esta anécdota de, bueno, esto es mentira, sí que lo sé. Es que es complicado. O sea, a mí también me costaría definirlo de buenas a primeras, sin 8 episodios de 1 hora y pico hablando con otra gente. Sí. Y de este tema te quería preguntar también porque, aparte de haberte ido a Corea y haber estado 4 meses en Corea, que de por sí ya es una movida bastante tocha, Sí. creo que como todas las estudiantes has tenido unas cuantas mudanzas. Entonces te quería pedir una especie de repaso biológico de cuáles han Sí. sido tus casas. Claro, es que yo además empecé antes de ser estudiante universitaria, que es supongo que típicamente cuando te empiezas a mudar. Yo nací en Algeciras, Cádiz, y por motivos de trabajo de la crisis y tal, mi padre tuvo que irse de Algeciras para encontrar trabajo. Y después de muchos años encontró uno en Jerez, que para no andaluces ni gaditanos está como a hora y algo de Algeciras. Y aguantamos unos años, mi padre, el pobre mío, viviendo allí, y mi madre y yo en Algeciras. Y al final, para hacer bachillerato, me terminé mudando allí. Entonces estuve 2 años en Jerez, luego estuve un año en Madrid, en Getafe, en un piso, luego estuve otro año en Getafe, luego estuve en Seúl y ahora he vuelto a Getafe. Entonces sí, son muchas mudanzas. Es un buen repaso. ¿Y alguna de ellas fue especialmente traumática? Porque no es lo Sí, mismo, claro, pasar de un curso a otro a un piso que mudarte con tu familia de tu casa de siempre. claro, la más traumática fue esa, porque además ahora me alegro tantísimo de haberme mudado, no por nada, sino porque al final llegar a la conclusión de que el hogar no es algo físico es un paso que creo que todo el mundo tiene que dar en su vida. Y cuanto antes lo hagas, más fácil te es luego acostumbrarte a tener nuevos hogares. Ujú. Entonces, me alegro de haberlo hecho en bachillerato porque para mí, por ejemplo, la mudanza de bachillerato a la universidad no me supuso nada casi. O sea, sí que en lo relativo al propio piso y a los compañeros de piso, tal, pues sí. Pero no fue una experiencia traumática como sé que mucha gente le ocurre la primera vez que se muda, porque claro, no era la primera vez que me mudaba. Y esa vez sí que fue un shock total. Además recuerdo que yo fui al instituto, que estaba en primero de bachiller. Voy a contar cosas que dirías, ah, pobrecita se mudó. Ya no tenía edad, pero fui a clase y cuando volví el primer día de clase volví llorando Ay.
pero porque, o sea, no, y de hecho lo pasé muy bien. Si alguien me sigue en redes sabe que yo en bachillerato no lo pasé particularmente mal, aunque no fuese bully, que es otro melón, que bueno, da igual, pero Para quien no conozca a Nuria, subió unas fotos hablando de que echaba de menos así un poco la cultura de instituto español y subiendo fotos pues de gente pasándoselo bien y la gente pues se entró un poco en modo si te lo has pasado bien en el instituto es que tienes que ser una persona de mierda, estoy segura de que matabas señoras mayores y le escupías a los profesores. Entonces, queremos dejar claro que Nuria es muy buena persona, aunque a veces sea feliz, que es algo que a veces es intolerable, pero a veces pasa. claro, pero eso es lo curioso, que realmente yo era muy infeliz en bachillerato por todo el tema de mudarme y por más movidas, pero como que me ayudó a generar la nueva sensación de hogar el haber tenido la suerte de caer en una clase en la que, a diferencia de la que ya había estado durante toda mi vida, había muy buen ambiente. Y genuinamente la gente no se metía con otra gente. O sea, no había nadie en mi clase. Sé que es difícil de procesar, pero genuinamente no había nadie que hiciese bullying a otra gente. Entiendo que también porque en bachiller ya eres más mayor, pero no sé, esa sensación como de comunidad me ayudó mucho a pesar de que estaba muy mal, a sentirme en plan, bueno, estoy mal, pero por lo menos me estoy riendo. Ujú. Y eso siempre ayuda, creo yo, a sentirte en casa, el reírte. Pues en mi caso, yo he tenido menos mudanzas porque no me he ido a Corea aleatoriamente, pero también he tenido unas cuantas. Y a mí me pasó justo lo que decías tú ahora. Yo nunca me había mudado, yo siempre había vivido en el mismo pueblo, en el mismo piso, hasta que llegó segundo de bachiller. Entonces para mí esa mudanza a la universidad fue descolocarme por completo, que era algo que yo quería y perseguía desde que era muy joven, pero aún así, esto ya lo he contado en otros podcasts en los que hablo de la movida de ser de pueblo y cosas así, pero para mí de repente, a un mes de irme, se me empezó a hacer todo súper duro. Claro. Empecé a darme cuenta de que, vale, mi pueblo era bastante aburrido, no tenía así gente de mi ambiente, tal y no sé qué, pero qué coño me esperaba en Madrid, ¿sabes? Era como, ¿y si el malo conocido es mejor que lo bueno por conocer? Y recuerdo tener un sentimiento súper específico que era que dejaba un como universo bastante amplio en el que lo conocía todo y había encontrado ya mis sitios para irme a un sitio en el que la única burbuja que iba a tener iba a ser prácticamente mi habitación. Porque además yo me mudé a un piso con compañeras a las que no conocía de nada, Claro. que podría haber salido bien, no salió del todo bien. No por nada, sino porque éramos personas súper distintas y no coincidíamos en prácticamente nada. Entonces yo al principio solo me sentía segura en los límites de la habitación de mi piso. Entonces sentía que tenía que ir poco a poco expandiendo un poco la burbuja, en plan de, bueno, ya estoy cómoda en la cocina, ya estoy cómoda en el Rellano, ya estoy cómoda en Getafe, ya estoy cómoda en Madrid, que es algo a lo que... El césped de humanidades. Sí, claro, ya estoy cómoda en la universidad. Para mí eso también fue súper importante. A mí la universidad, tal y como ahora comentabas de tu bachiller, me ayudó muchísimo a generar un hogar, porque yo recuerdo que estaba muchísimo más cómoda en la universidad que en mi casa. Yo en mi casa estaba súper agobiada porque eso, no tenía buena conexión con el resto de compañeras, no tenía la comodidad de poder decir, oye, lo siento que se me ha pasado fregar, o oye, lo siento que no sé qué, simplemente había como eso, no había ningún tipo de química y yo estaba eternamente a la defensiva, estaba como en tensión. Sí. En plan, no podía salir cómodamente en bragas a por unos cereales, ¿sabes? Era como estar en una especie de hotel. O como Claro. estar en una residencia, era algo parecido. Y nada, después ya cogí el ritmo del mercado inmobiliario de Madrid y me mudé otra vez más y otra vez más. Pero estas mudanzas ya no fueron tan traumáticas, obviamente, en primer lugar porque me mudé con gente con la que sí tenía química, no fui tan tonta dos veces, y porque al fin y al cabo de piso de estudiantes a piso de estudiantes tampoco hay tantísima diferencia. Y creo que lo naturalizas también un poco, que son como pisos de usar y tirar, de estar un curso e irte. Entonces para mí eso fue un poco todo. Y ahora tengo otra historia, que es un poco el motivo por el que estoy haciendo este podcast, y que es que me estoy mudando ahora mismo, sé que no lo parece, y es porque no me estoy mudando aquí, me estoy mudando en mi casa de Galicia. Yo, como os he dicho, siempre había vivido con mi familia, mis dos padres, mi hermano, en un piso de toda la vida. Conocemos a los vecinos de arriba, el vecino de abajo es familia nuestra, estamos en nuestra casa, todo estupendo.
Y a mis padres se les ocurrió que siempre habían querido vivir en una casa, lo cual entiendo, porque es algo que respeto y que empiezo a entender desde esa crisis de mediana edad de querer como estar en paz con el mundo, pues esa crisis la estoy teniendo yo con 23 años también. Y están remodelando la antigua casa de mi bisabuela. Esto suena estupendo, y a mí en un principio no me sonaba tan mal. Sí es cierto que está un poco perdida en medio del monte, típica aldea gallega, y que yo no tenía una conexión con esa casa. Entonces pues para mí era un poco en plan de bueno, vale. Todo iba bien. ¿Qué pasa? Que de repente me di cuenta de que mudarnos a esa casa implicaba irnos de la anterior. Sí. Y Esa movida. ahí nació para mí el drama. Que yo decía, bueno, mis padres se van a gastar un montón de dinero en remodelar la casa nueva, pero la casa vieja seguirá ahí tal cual. Y a no ser que seas muy rico, no suele funcionar así. Efectivamente. Relateo Entonces, tanto contigo. se me hizo tan duro de repente darme cuenta de que mi casa iba a dejar de ser mi casa y que iba a llegar un momento en el que iba a tener unas llaves en el bolso que no iban a abrir la puerta de mi casa, que me agobió muchísimo. Si te consuela, como en este caso en concreto, que llevo unos años de ventaja en esta experiencia, Dale. te cuento cómo fue para mí. Yo era una dramática y lo sigo siendo, pero mi sitio preferido del mundo, y de hecho prácticamente lo sigue siendo, era el balcón de mi casa, porque yo vivía en un octavo. Hmm. Y a mí me encantan las alturas. Y desde el balcón de mi casa o desde la ventana de mi cuarto, desde la ventana de mi cuarto se veía el mar, que es algo que aquí en Madrid. Wow. Se veía Gibraltar, por cierto. Wow. Fun times. Y a mí me encantaba salir de noche a la terraza porque el aire, o sea, olía la sal, olía el aire más fresco, podía mirar el mundo entero y nadie me veía a mí. Hmm. Se veían hasta las estrellas, que siendo Algeciras es una ciudad que tiene mucha industria, entonces tampoco se veían muchas estrellas. Pero me encantaba estar ahí, me sentía en paz. Y yo cuando mis padres nos dijeron, soy hija única, me dijeron, A ti y eh, al gato. a mí y al gato, a Capi, que también lo pasó muy mal porque le gustaba mucho subirse al balcón y ahora vivimos en una casa, entonces no tiene altura tampoco. Ahora que lo pienso, ¿por qué le dejamos subirse al balcón? Era un octavo. Bueno, no se cayó nunca, pero podría haber ocurrido. Yo recuerdo de los días antes de empezar el curso en bachillerato, que todavía estábamos en Algeciras porque nos mudamos justo el día que yo empecé las clases, o el día anterior, de irme sola a la terraza por la noche, en plan a las 3 de la mañana, a llorar allí y a escribir una canción horrible que sigue escrita, pero esta la tenía 15 años, Ya. que, y recuerdo que lo que más me perturbaba era la idea de estas cuatro paredes van a seguir siendo las mismas. O sea, no de forma la expresión vacía de las cuatro paredes, sino que genuinamente los muebles van a cambiar, a lo mejor el color cambia, pero si alguien se apoya aquí, gente del podcast y no del streaming, estoy tocando la pared. Si alguien se apoya aquí, a lo mejor es el punto exacto en el que yo me apoyé una vez justo a punto de caerme. Y hay una conexión ahí. Y no voy a saber nunca más. Y nunca voy a poder estar en mi balcón. O sea, ya no es mi balcón. No, va a ser la última vez que vea el mundo desde aquí. Ya. Ahora la tenemos alquilada. Entonces, hipotéticamente podría algún día volver, pero ya no lo hacemos nunca. ¿Y qué pasó? Que después de ese drama que me duró hasta primero de carrera o cosas así, porque seguíamos volviendo de vez en cuando a poner el piso bien para los inquilinos, porque la burbuja inmobiliaria no funciona así en todas partes. Entonces, claro, hay caseros que sí que se preocupan de Gas. su gas. Pero como que lo pasaba muy mal, volvíamos en verano para limpiar tal y cual, y yo me sentaba en la cocina a ver la tele y mis padres en plan, ni siquiera ves la tele normalmente, y yo, ya, pero me da recuerdos. Y era todo muy así, y con el paso del tiempo se me olvidó que algo que también me daba miedo, el decir, ya no va a ser mi casa, pero yo qué sé, tenía la carrera, tenía problemas con los pisos de aquí, tenía mil cosas en la cabeza. Y una cosa que es una preocupación de un sitio al final en el que no estás tanto, Claro. termina pasando. Y es lo que dices, o sea, creo que cuanto más, no más rápido, pero cuanto mejor consigas hacerte un hogar en el nuevo sitio, más, o sea, menos importancia terminas concediéndole al antiguo. Porque a mí me sigue dando pena pensar que la casa donde he crecido ya no es mía, ya no es mi casa,
Pero por otro lado, bueno, y de hecho, ahí se me olvidó decir, cuando estuvimos en Jerez viviendo, estábamos en una casa, pero yo me fui a la universidad y mis padres se compraron otra distinta, porque no estábamos alquilados. Pero son las dos de la misma como urbanización, Sí. entonces son exactamente iguales por dentro y es súper confuso. Es súper confuso. Pensar, sí, en este salón fue cuando celebré que cumplí 17. Ah, Y no. luego pensar, no, realmente no. Pero eso también te ayuda a darte cuenta de que está todo en la cabeza, es un constructo. O sea, Claro. esa casa me hace sentir como segura y me recuerda a mi época de bachillerato y realmente no he vivido allí más de varios meses en verano, porque ya no vivo en Jerez. Y entonces va a llegar un día en el que tú digas de forma aleatoria, ay, mi piso, es verdad, ¿quién estará ahora en mi piso? Y pensarás, espero que tengan una buena experiencia y que aten buenos recuerdos a él y que sea una casa en la que viva gente que tenga la misma sensación que tuve yo de que es su casa. Porque las casas se merecen eso. Pobrecitas. Jo, Así que, totalmente. Jo, qué bonito. A mí creo que lo que me pasa, y es tan traumático para mí esta mudanza, que si mis padres lo están viendo igual se van a rayar. No es tan traumático, todo va bien, pero sí es extraño. Es porque en primer lugar es mi primera mudanza grande, aparte de la mía de Madrid, y en segundo lugar porque siento que al estar yo aquí, al estar yo fuera de mi casa, que con las bromas llevo ya 6 años fuera, claro. es como que esa casa para mí era mi ancla. Y una cosa que me pasa mucho siempre que vuelvo a casa, que es una palabra que vamos a repetir tanto y que va a perder su significado, cada vez que volvía a casa, mi sensación general es que nada cambiaba. Y eso era Claro. súper tranquilizante, era volver a mi pueblo de siempre. Igual ha cerrado un bar, igual ha abierto otro, pero todo sigue igual. La gente a la Claro. que quiero sigue allí, mis padres siguen allí, mi familia sigue allí y mi casa sigue oliendo exactamente igual. Que es una cosa muy heavy que me sigue pasando, que cuando vuelvo a Galicia, después de estar varios meses, porque normalmente tardo casi siempre 3 o 4 meses en volver, intento volver 3 o 4 veces al año. Siempre que llego, lo primero que me asombra es el olor, que es como, Dios, sigue oliendo exactamente igual, ¿cómo es posible? Y eso es un poco lo que me da miedo desde la hipocresía más absoluta, que es que yo me he largado y es como, pero esto no me lo toquéis, ¿eh? No os atreváis a hacer cosas no estando yo aquí. Pero no es tan hipócrita, tiene sentido. La verdad, a mí me pasó un poco igual cuando me fui a Seúl. Porque claro, yo me fui a Seúl hasta diciembre de 2019, lo que significa que cuando volví a España, de repente empezó a haber COVID. Entonces me hizo mucha gracia porque me fui un poco como tú, ¿no? Pensando, bueno, no es que esto sea un paréntesis porque no es la forma correcta de afrontarlo porque la vida sigue hacia adelante, pero cuando vuelva voy a seguir teniendo un año y medio de universidad en Madrid, voy a seguir teniendo a mis amigos viviendo en mi ciudad, voy a seguir pudiendo hacer todo lo que hago. Y claro, de repente no, nada de eso. O sea, No. de hecho, de forma random, bueno, Sebas, que no sé si le conocéis, pero es una persona maravillosa. Voy a hacer un eh, spoiler. sí, Si no le conocéis, le conoceréis. Y ahí lo dejo. gasp. Pues Sebas se mudó a Suiza justo cuando yo estaba en Corea. Bastante Entonces, traumático también. estuve llorando en un museo, que fue cuando me lo dijo. Porque claro, era por la mañana en España y en Corea era como por la tarde. Y me dijo, oye, que me mudo a Suiza. Y yo en el museo de Samsung, llorando con mis amigas de intercambio. ¿Qué te pasa? Y yo, es que se va a Suiza. Pero es esa sensación de me voy, pero tengo un sitio al que volver. Ujú. Y un sitio que, bueno, por ejemplo, en mi caso tampoco era, y creo que te pasa igual con el tema del olor y de tal, no era tanto una casa, por eso de que el hogar no tiene por qué ser una casa en sí, porque, por Ujú. ejemplo, Sebas y yo somos vecinos, entonces no era ni su casa porque sigue estando aquí, y de hecho puedo ir a visitarla porque su compañera de piso también es muy amiga mía y estoy constantemente allí, pero es más la sensación de que todo está igual, de que las cosas que constituyen tu hogar, que no tienen por qué estar en el mismo sitio, siguen cada una en su sitio. Y si una sola de ellas se cae, te desestabiliza. Y claro, ya si luego hay pues COVID de por medio, que en tu caso entiendo que también es una movida, una mudanza con COVID. Es una movida. Es una movida. Más que casa, o sea, lo estoy pensando ahora y estoy pensando que igual la palabra, por lo menos más en mi cabeza, es
universo, tal y como universo cinemático de Marvel, pues el universo cinemático de mi vida en este momento no estaría limitado a este quinto piso sin ascensor con goteras de Getafe, estaría limitado a toda la gente que está en mi día a día y que cuando yo me voy a Galicia es la gente que también está allí, entonces sí, es un poco el espacio y el universo. La frutería en la que compras o el caminito que haces para ir a la uni. La frutería de confianza. Sí, sí, o sea, yo en Seúl había un restaurante pequeñito cerca de mi residencia que yo no hablaba coreano de aquellas y evidentemente las señoras que lo llevaban, que eran 3 señoras maravillosas, no hablaban inglés. Pero yo comía allí casi todos los días y cuando me fui les hice una nota con el traductor de Google y las echo muchísimo de menos porque es lo que tú dices, es el universo hogareño cinemático de inserta tu nombre. Sí. Sí, además pasa mucho con locales, o sea, para mí casi tan traumático como la mudancia, estoy súper, no disléxica, pero parecido hoy, lo siento. Da igual, si te solidaridad. Si te mudases a Francia, ya no tiene gracia, era un chiste malísimo, pero con el timing hace menos gracia todavía. Vamos una mudancia a Francia. No, más traumático casi que esta mudanza hipotética que se está desarrollando sin mi consentimiento en Galicia, es que cerraron uno de mis bares favoritos. Era un bar al que yo había ido toda la adolescencia, todo bachiller, y era el típico bar al que estás entrando y te dicen lo de siempre, y tú dices, sí. Ay. Y lo cerraron por sobre todo el COVID y movidas. Entonces, claro, para mí fue volver y ver que pues es como que había perdido unos metros de mapa, ¿sabes? A veces siento la vida como un mapa de un videojuego. Que vas desbloqueando zonas. Sí, totalmente. Sí. Y las unes. De repente es como que esa zona volvió a estar como medio nublada. Y era como, pero si esta zona ya la había desbloqueado, ¿por qué la he perdido? Pero la vida es un poco así a veces. Y te tengo que preguntar por una cosa fea, porque estamos hablando de cosas súper bonitas. Venga. Eres estudiante. Vives en Getafe. Prácticamente, sí. ¿Qué tal el mercado inmobiliario, Nuria? Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Hablamos en aspectos técnicos o personales? Me valen traumas y me valen teorías sociológicas. Personal y político. Es verdad, tía, si es que todo pensadísimo. Bueno, para empezar, esto supongo que lo sabrá todo el mundo, sea de donde sea, si estudia sobre todo en ciudades grandes o capitales, pero los precios están muy inflados. Y por pisos bastante, mediocres me parece una palabra muy rara para describir una casa, pero por pisos que no son ni gigantescos y súper nuevos ni nada, hay precios que en una ciudad más pequeña a lo mejor pues te puedes pagar un chalet, sin exagerar. Entonces, claro, te ves forzado, por ejemplo, a compartir piso, ya no solo siendo estudiante, sino más adelante cuando se supone que por motivos sociológicos e históricos deberías ya poder independizarte completamente. Y además de que estén los precios inflados y de que esos pisos no sean pues de la mejor calidad, me resulta raro hablar de un piso como de calidad también, pero sí, son pisos que no están en el mejor estado del mundo y que no tienen las mejores facilidades y son muy caros y encima las inmobiliarias son como un cartel. Y muchas veces, depende del caso, sé que hay caseros que son muy buenos, pero hay otras ocasiones en las que los caseros tampoco ponen nada de su parte porque estés en casa, lo cual al final es un negocio, ¿no? Pero lo que te decía, mis padres alquilan nuestro piso, iba a decir, alquilan pisos como si tuviésemos más tiempo. Terrateniente. El piso de Algeciras lo tenemos alquilado. Y mis padres viven en Jerez, y mi padre, si le dice la chica que lo tiene alquilado, que es una maestra muy maja, por cierto, la vitrocerámica está dando problemas. Él, en cuanto tiene un día libre, porque trabaja a turnos y no puede ir siempre, el primer día libre que tenga, coge el coche, se planta en Algeciras y lo arregla él, y si no lo arregla él, al día siguiente vuelve. Y aquí, por ejemplo, espero que mi casera no vea esto nunca, porque iba a hablar de mi casera actual, que es muy agradable, tengo que decir, pero que, por ejemplo, se nos estropeó, bueno, a un compañero de piso, a Pedro, se le estropeó la luz de su cuarto y se lo dijimos y dijo, vale, voy a arreglarlo. Y vino con su padre de 80 años, en pleno COVID, que no me parece una buena idea,
el señor vino sin mascarilla, por cierto, y se subió a la silla a ver si lo arreglaba. En plan, no llamó a un técnico, a un electricista, ni nada. Y es un ejemplo aleatorio, pero me ha pasado con otros caseros y me ha pasado muy a menudo el tema de como que te tienes que buscar tú la vida porque suficiente están haciendo ya por ti. Y Sí, claro, yo creo que, o sea, tiene bastante que ver con el hecho de que si no se lo coges tú, se lo puede coger cualquier otra persona. O sea, ya. es como que hay una demanda tan grande de pisos que literalmente... Creo que también tenemos que distinguir entre tipos de caseros. Está la típica Sí. persona pues que se ha comprado otro piso y que está alquilando el suyo anterior, que por ejemplo es el caso de mi casera, no sé si es de la tuya, pero algo parecido. Y después está el caso de la gente que se dedica Claro, a poseer edificios y alquilarlos. terratenientes. Que su labor es literalmente poseer y alquilar. Y no hace nada. My job here is done, but you didn't do anything. Entonces, creo que no hay en absoluto la más mínima empatía con la gente a la que le están alquilando los pisos porque lo ven un poco así. Además, en nuestro caso, somos estudiantes de 20 años. Es que yo creo que lo ven un poco como que se las apañen, que son estudiantes, que les jodan. O sea, no creo que se preocupen en absoluto por nuestra salud mental, por el hecho de tener gotele. Por el hecho de tener... Yo, por ejemplo, algo muy curioso, y así lo dejo dicho para que si lo escucháis en algún otro podcast lo entenderéis. Como sabéis, este año estoy grabando en mi piso. Mi piso hace una cosa muy graciosa, que no es tan graciosa, que es que cuando tiras de la cisterna suena como una sirena de barco, pero una sirena de barco avisándote de que se acerca un iceberg a 2 metros. Y puede llegar a durar 30-40 segundos. Mi casera sabe esto. Hemos tenido un montón de problemas. Hemos tenido problemas con el vecino de abajo porque es una persona bastante peculiar y particular, del cual hablaré en otro episodio. Y es como Aquí que... para todos. Claro, y me refiero, mi casera es buena persona. Yo no lo pongo en duda. De hecho, me cae muy bien y cuando hemos tenido problemas más serios nos ha ayudado. Pero no creo en absoluto que se preocupen, pues, por este tipo de cosas. Y después ya está el tema de... En esto estábamos diciendo que, bueno, hay gente ocupada, gente tal, es una movida. Las inmobiliarias. Ese melón. Las inmobiliarias están llevadas por mala gente. Si tienes un familiar que lleva una inmobiliaria, Plántatelo. tu familiar es mala gente, o es mala gente o no debería estar llevando una inmobiliaria. Mis experiencias han sido tan horribles, tan horribles. Es tan horroroso el tono que usan las inmobiliarias, cómo se aprovechan de la gente, el Es clasismo horrible. con el que te hablan, el racismo que dejan caer sutilmente, sobre todo cuando son, obviamente casi siempre son gente blanca porque son quien tiene dinero, y te hablan a ti como persona blanca y te hablan en plan de, oh no, tranquila, yo jamás alquilaría a Sí, definir grupo social, y tú como, sí. ¿te crees que esto te está haciendo quedar bien? No está ocurriendo. Y después es, no sé, es como una decisión deliberada de acumular pisos y acumular edificios para ponerle 2 cuadros de IKEA y aumentar su precio a niveles estratosféricos. Y como controlan el mercado, pueden hacerlo. Eso sí, si te ponen cuadros de IKEA, que por ejemplo, en el caso de mi piso, todo lo ha hecho la casera. La inmobiliaria literalmente no ha hecho nada, ni ha venido, por ejemplo, al piso en ningún momento, ni Ujú. nada. Y, por ejemplo, nos hicieron que esto, en plan, ahora sí que es ilegal, pero lo hacen todos los pisos, o sea, todas las inmobiliarias igualmente, el tema de, vale, sé que entras en septiembre, pero los meses del verano yo podría estar alquilándoselo a alguien. Entonces, aunque tu curso no empiece en septiembre y no estés viviendo aquí durante los meses de verano, me vas a tener que pagar un adelanto. No digo ya de cuando tus cosas están en el piso de un año al siguiente, que lo puedo No, no. entender, sino el primer año que nos mudamos aquí, nos hicieron pagar el verano. Y de hecho este año hemos tenido una movida muy gorda porque nuestro nuevo compañero se negaba a pagarlo y la inmobiliaria decía que bueno, que es que eso alguien lo tenía que pagar, que no es que fuesen 3 partes, como nosotros decíamos que tal, sino que eso alguien tiene que pagarlo. Y claro, lo que intentábamos decir era, pues os corresponderá a lo mejor pagarlo a vosotros. Que no estáis haciendo absolutamente nada. Y que hay COVID y nos han subido el alquiler. Ya. Voy a aprovechar para hacer una recomendación. Estamos mencionando a lo largo del podcast a Pedro, que, por si no os habéis dado cuenta todavía, porque esto es una endogamia espectacular, Pedro estuvo ya en el podcast hablando de la movida de ligar. Y, aparte de eso, Pedro tiene un artículo súper interesante publicado en El Sí. Salto que se llama El pantano legal de alquilar una vivienda gestionada por inmobiliarias. Que está Basada en superguay, hechos reales. basado en hechos reales, porque
efectivamente le tira bifa a las inmobiliarias porque, como os digo, están llevadas por mala gente, pero aparte se mete en temas jurídicos y se mete a explicar cómo muchas veces se exigen unos gastos que no tienen el más mínimo sentido ni tienen la más mínima lógica que los exijan. Entonces te presenta un poco qué derechos tienes tú como persona que va a alquilar un piso, porque normalmente, sobre todo en nuestro caso, que somos chavalas jóvenes, llegamos ahí en plan de hola, perdona, ¿me das una casa? Y te dicen, sí, son 4 millones, y tú, supongo que sí, vale. Entonces es importante que conozcamos nuestros derechos, que nos enfademos y que digamos, ¿por qué cojones me estás cobrando 1.400 euros de gastos de gestión? Has imprimido un contrato. Estoy teniendo flashbacks de la guerra, estoy teniendo llamas detrás de mis ojos, en plan, las cuencas se están irritando con fuego, recordando la que nos ha hecho pasar la inmobiliaria este verano. Que en plan, no me voy a extender, pero... Por no hablar que también una movida muy típica es lo de la fianza, que se pasan todo el curso sin arreglarte absolutamente nada y de repente llega la hora de cobrar la fianza y te dicen, ah, no, es que hemos gastado 500 euros aleatoriamente en abrir la puerta, entonces claro, eso es de la fianza, tal, y tú dices, ¿y cómo reclamo yo esto? Porque igual ha pasado, no sé, 3 o 4 meses desde que has dejado el piso, no sabes ni cómo reclamar, no tienes ayuda legal. Entonces esto es muy frustrante y en general os recomiendo que os leáis este artículo para enfadaros y tener las herramientas para defendernos de esta clase de actuaciones por parte de, citando a puto chino maricón, un gran artista, gente de mierda. Le amo. Y ahora, para dejar este tema tan deprimente, seguimos hablando de pisos de estudiantes, porque seguimos siendo estudiantes. Perfecto. Yo casi no, pero sí, y lo seguiremos siendo en porque... el corazón uno sigue siendo estudiante. Claro, gracias a la precarización tiene pinta de que seguiré siendo estudiante un tiempo. Mi pregunta es, Nuria, ¿puede un piso de estudiantes convertirse en un hogar? Sí puede, considero. En un hogar precario y ambulante, pero un hogar, después de todo. Creo que la clave primerísima es la gente. Totalmente. Ya que hablamos de que te construyes tú el hogar y de que es un concepto que puede incluir cosas físicas, cosas emocionales, que tengas un buen ambiente. No digo que seáis best friends forever, que también, en plan, en mi caso vivo con una de mis mejores amigas, entonces súper guay, y con Pedro, que también es muy amigo mío, entonces maravilloso. Pero lo importante es no tener un mal ambiente. Porque lo primero para sentir que un hogar es un hogar, eso lo hablé con mis padres cuando iba a hacer el podcast, porque creo que por generaciones tenemos un concepto muy distinto del hogar. Y para mi padre era la idea de tener las necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas incluyendo el que te sientas seguro, y te sientes seguro si no sientes que haya amenazas en tu propia casa. Cuando tienes a alguien, lo que tú has dicho, que estabas todo el rato defensiva y en tensión, da igual que vivas en la casa más guay del mundo, que tengas todas las habitaciones innecesarias que tú querrías tener. Fun fact, mis padres, sabiendo que me metía con desconocidas, me metieron en primero en una casa muy pija. Esa casa ahora mismo daría lo que fuera por volver a estar en ella. Y aún así lo pasé tan mal, Nuria, tan mal. Así que no sirve de nada. Por eso, o sea, lo importante, lo primero que tienes que tener cubierto es eso, necesidades básicas. Tanto de eso como el tema de, por ejemplo, tengo un vecino que tiene una alarma a las 7:20 de la mañana que es un remix de un gallo cantando con rave de fondo. Dirás, es imposible, te diré, luego te mando un audio que tengo grabado. Wow. Claro, aparte de que vivimos encima de una discoteca y siento muchísimo cómo está la hostelería viéndose afectada por el COVID, pero en el caso concreto de mis horas de sueño, ahora puedo dormir, que es una cosa que los fines de semana no podía hacer hasta este año. Y, o sea, lo que pasa es que esas cosas en concreto no son tan graves como para que no duerma, no descanse, no tal, o sea, descanso peor, pero sigo teniendo el mínimo que necesito. Entonces creo que primero, para que un piso de estudiantes pueda llegar a ser tu hogar, tienes que cubrir las necesidades básicas. Y una vez están cubiertas, tienes que decorar. Y lo primero que hemos dicho justamente en plan, no vamos a hablar de decoración. Sí. Sí, efectivamente. Porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de que este es mi tercer año en este piso. Que para un estudiante, increíble, ¿eh? Sí. Lo que se consigue. Pero, por mi parte, ha sido completamente... O sea, este piso no es maravilloso. No sé si he dicho ya lo de la sirena del baño, las goteras, el vecino psicópata de abajo, es un quinto sin ascensor. Imagina subir maletas a un quinto sin ascensor.
Sí. Pero ¿qué pasa? Que quedé tan traumatizada con la experiencia de buscar piso que encontré este, que además no es con inmobiliaria, y dije, me vas a tener que sacar de aquí muerta. O sea, me vas a bajar en grúa. O sea, yo no salgo de este piso para nada. Y por eso me he quedado. Pero Sí, porque nosotros estamos también un te poco igual. conformas. Y da mucho miedo Claro, el mercado. nosotros igual que Idealista los de Excel. debería tener trigger warnings. Sí, de hecho los colores, la paleta cromática, Ujú. la veo y digo, ¡ah! Sí, Un trauma que mi cerebro ha borrado. O sea, de hecho yo no lo encontré por Idealista ni nada de eso, sino porque un amigo me dijo que sabía de alguien que se quedaba solo, que era nuestro antiguo compañero de piso, y fue por el boca a boca, no lo llegamos a buscar, solo busqué piso en sí en primero. Y justo por eso, exactamente, no hemos, porque este también, ¿cómo se llama lo que calienta el agua? ¿Calentador? sí. Tiene sentido. Pues el calentador es muy pequeño. Entonces, tenemos que ponernos turnos para las duchas. En plan, una persona solo se puede duchar como hasta las 2 de la tarde, la siguiente solo hasta las 8 y la siguiente ya cuando quiera, pero que no sea muy tarde. Porque si no, Ya. y tenemos que cambiarnos los turnos de hora, cuando, en plan, he quedado, me puedo duchar ahora y tienes que avisar porque si no, no sale el agua caliente. Como si Que fueran lo turnos de tienes. trabajo. Sí, y si un día por algún motivo no te puedes duchar a tu hora, te tienes que duchar con agua fría, porque no es plan de joder a la persona que sí que tiene su hora. Mm. Y ese tipo de cosas, pero es que no está en una mala zona el piso. La pared, literalmente, si la toco muy fuerte, se cae porque está desconchada. Que estaría bien, porque es hotel que se caiga, pero claro, luego nos harías pagarlo, entonces no es plan. La Y fianza. cuando llegué aquí en segundo de carrera, me compré una litera porque el cuarto es tan pequeño, mi cuarto es tan diminuto, que si no tengo una cama en alto no puedo tener el escritorio. Ujú. La odisea que fue meter la cama esa aquí y montarla, me dijeron mis padres, Nuria, tú Quédate. de aquí no te puedes ir hasta que te gradúes, y aquí sigo. Claro, pero porque has invertido en ese piso. Y no solo Claro, dinero, te has esforzado en intentar hacerlo mínimamente domesticable. A mí sí. me pasó algo muy, muy, muy parecido. Yo estoy en una habitación muy pequeña también. Antes le enseñé a Nuria una foto del setting y es horroroso. Y tengo aquí detrás la cama. Esta cama es nueva. Montada por mí y por mis compañeras de piso. Nadie confiaba en nosotras. ¿Qué pasó? Yo desde siempre tenía una cama horrorosa. O sea, no os lo puedo explicar con palabras. Era una cama supuestamente abatible. Que el primer día que llegué al piso, es que el primer día que llegué al piso hace 3 4 años se me cayó encima. En plan, tú la abrías y se caía. Bueno, pues no se había quedado bien enganchada atrás, se cayó en bucle. Y esa fue mi presentación de este piso. Y yo dije, lo odio, me quiero ir de aquí. El guionista que está Entonces, escribiendo esta sitcom no nos da tregua. me odiaba. Es que además en general tengo muy malas vibras cuando me mudo a un piso nuevo. Lo noto todo hostil. Bueno, pues que se me cayera una cama de 150 kilos de encima no ayudó. Sí, a lo mejor tiene algo que ver. Sí, nunca encajamos bien. ¿Y qué pasa? Que durante mucho tiempo seguí en esa cama a pesar de que era incomodísima. La gente que ha dormido en esa cama sabe que era incomodísima. Físicamente era horrorosa y yo odiaba mi habitación. Yo vivía en el salón y estaba todo el rato fuera porque es que no estaba cómoda aquí, era súper claustrofóbico, era horroroso. Y el año pasado, que tuve mis dudas de si quedarme en este piso o no, y al final decidí que sí que me quedaba, dije, necesito un grow up. O sea, yo no soy una cría, me merezco una cama, joder, una cama normal y bonita y que no... O en el IKEA me puedes dar una cama, por favor. Sí, y me compré la cama más barata que había en Ikea. Y la hablé con mi casera, muy maja, aceptó, tal y no sé qué, lo monté todo yo. Pinté la habitación otra vez, porque como te digo, tiene iba a decir hogueras, unas goteras horrorosas. Yo entendí ojeras y digo, pobrecita, no duerme También, tampoco. esta habitación tendría ojeras si fuera una persona. Y pinté toda la habitación otra vez de blanco, monté la cama, me puse como a montar mejor los muebles. Me compré una especie de cajonera, mesilla de noche, porque fue como un momento de, joder, yo tengo que invertir en esta casa. Claro. Merezco sentirme en casa en mi casa. Y si eso implica gastarme 160 euros en una cama nueva, pues igual no se me va a la cabeza. E igual son 160 euros que no van en terapia. Sí, y nos parece que no es una necesidad básica el tema de si tengo una cama para dormir, ¿qué más da cómo sea esa cama? Pero realmente es importante descansar y es importante estar a gusto en el sitio que estás. Y a mí me pasó también que yo llevo, eso, es mi tercer año en este piso, pero el segundo año pasé la mitad en Corea y la mitad de cuarentena aquí. Muy curioso este año, la verdad. Sí.
Pero, claro, antes vivíamos, esta chica que os he mencionado, que se llama Sara, por cierto, que es una de mis mejores amigas desde el instituto, y otro chico que se llamaba Javi, que nos llevábamos muy bien con él, pero no teníamos tanta confianza como para llamarnos amigos o lo que sea. Entonces sí que cada uno en su cuarto hacía lo que le daba la gana, pero teníamos la casa muy austera. No había como cosas comunes de decoración ni de nada, y como que nos daba igual, pero ya no. Es esta idea horrorosa que venden las inmobiliarias de que tú tienes tu habitación y después zonas comunes. Sí, Que es sí. como que un hotel. Sí, o sea, parecía que estábamos aquí, en plan, en una casa que no era nuestra, ninguno de los tres. Y coincidió que se fue Javi y vino Pedro, que Pedro es amigo nuestro también. Y coincidió también que Sara y yo notábamos que teníamos conversaciones cíclicas. Tenía que haber sido una pista, ¿eh? De qué ganas de comprarme un busto de Artemisa, la diosa griega, en algún momento de mi vida. Otro, podíamos poner aquí una foto que nos sacamos en bachiller que es muy graciosa. Otro, podíamos tener plantitas y pensamos, vale, ¿qué nos está parando? Porque siempre decíamos cuando nos independicemos del todo. Yeah. Pero no sabemos cuándo va a ser eso y nos merecemos un hogar en cualquier momento de nuestra vida. O sea, seamos ya mayores de verdad o estemos en un proceso intermedio infinito. Es que es una frase que parece tan lógica, pero sí, cuando eres estudiante es como, no, total te vas en 2 días, no hagas nada, vive en la inmundicia. Yo me fui a Corea pensando eso y de hecho llegué allí y dije, bueno, es que hasta si tengo una compañera de habitación, porque estuve en una residencia y nos ponían de 2 en 2, hasta aunque tuviese una compañera que no me llevase bien con ella, no va a ser nada de tiempo. Bueno, ese cuarto es más mi casa que esta casa. Y tuve suerte de tener una compañera que nos llevábamos genial y que nos pusimos de acuerdo de, vale, podemos decorar como queramos, podemos tal. Y poquito a poco, además, como estaba completamente vacía cuando llegué, tengo fotos y voy viendo cómo fui haciendo el sitio mío. Y es una forma muy curiosa de entenderte mejor, de entender tu identidad, el cómo haces que un sitio termine siendo tu hogar. En plan, ¿qué elementos decides añadir sin darte cuenta de este post-it que me dejó una amiga, no sé qué, esta tarjeta del restaurante preferido al que he ido que me trae buenos recuerdos, este dibujo súper feo, y lo vas juntando todo y dije, jolín, si lo he podido hacer aquí en 4 meses, ¿por qué no lo estoy haciendo en Getafe, que vivo allí? Y por eso, este año, cuando volví de Jerez después del verano, hice un extreme makeover, reconstrucción total, en mi cuarto. Con los gemelos. Sí, los gemelos eran las 2 neuronas que me siguen quedando nunca. Entonces, por ejemplo, tenía la típica estantería del IKEA básica que se llama Billy, creo, sí, que tiene como 3 huecos para libros, los mínimos que se despachen. Pues la subí encima de otro mueble y dije, hostia, perfecto, ya tengo mi silla en la litera. Y fui cambiando así las cosas y me imprimí una cosa muy importante que voy a decir, que se le ocurrió a Sara, mi compañera de piso, y que ya hemos adoptado Pedro y yo también. Lo llamamos el MoMA, ¿vale? Museo de Artes Modernas. Sí. Y consiste en que te pares a pensar cuáles son las cosas que me dan confort a nivel de ficciones, de amigos, de canciones, de artistas. ¿Cuál sería si yo hiciese un museo y tuviese que enseñarle al mundo qué me hace feliz y qué me hace estar bien? ¿Qué haría? Por ejemplo, a mí Pokémon. En mi vida entera desde pequeña me encanta tal. Me gusta también mucho Scam Noruega, porque cuando estaba en el instituto la vi mucho, me marcó tal y cual. Me gusta mucho Red Velvet, que es un grupo de K-pop que me da serotonina porque se quieren mucho y yo veo a gente que se quiere y que tiene una buena relación y digo, la humanidad tiene futuro. Pues entonces coges una foto o una ilustración o lo que sea de cada una de esas cosas y en una pared de tu cuarto solo te pones esas cosas. Las ordenas como quieras, tal y cual. Como pero de un poco tu starter pack. Sí, como un starter pack totalmente de las cosas que te dan confort desde que eres pequeño. Porque eso, Pokémon se supone que solo me marcó de pequeña, pero me sigue dando serotonina. Uh-huh. Y es súper curioso porque, por ejemplo, Sara hizo eso justo antes del COVID y luego pasó la cuarentena en Jerez. Y lo que hizo en Jerez fue imprimirse exactamente las mismas cosas y ponérselas en su pared de Jerez. Entonces ahora tiene lo mismo en los 2 cuartos y es una forma de mentalizarte en que no es tan fácil pensar en el hogar como algo móvil, pero esos pequeños trucos físicos sí que te ayudan a darte cuenta de que lo llevas contigo. Entonces, recomiendo que la gente se haga un MoMA de sus cosas. Me ha venido muy bien.
Esta es mi TED Talk. Joder, suena muy chulo. A mí lo que me pasa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que yo soy bastante anti-Maricondo. Yo entiendo que Maricondo es una mujer encantadora, pero... Y entiendo parte de su teoría de... If it sparks joy, pues si no te spark joy, no lo quieres. O sea, lo entiendo. Y entiendo que es muy importante tener como las cosas que quieres tener y todo eso. Pero tengo la teoría de que la gente mancha. En plan, la gente va por ahí manchando porque la gente nos vamos como desparramando. Entonces, es absurdo intentar existir sin dejar huella. Porque siempre vas a estar dejando huella, sea voluntario o no. Entonces, es que no sé si soy yo que soy muy hippie, pero me encantan las cosas usadas. Me encantan las cosas medio rotas, me encantan las cosas con marcas, me gustan las cicatrices, me gustan las manchas de pintura. Y me parece tan importante que una casa tenga eso. Poder decir, aquí me dio un cabezazo hace 3 días. Sí, vaya modo, totalmente. O sea, de hecho, no tiene tanto que ver con la casa, pero ahora mismo llevo una camiseta que es de mi colegio, de la infancia. Era de mi uniforme, pero me sigue quedando bien. Y esto lo compré de segunda mano en un mercadillo en Seúl y me recuerda a mis amigas de allí y como que me doy cuenta de que eso pasa con todo. Ya. Entonces, en plan, esta casa, por ejemplo, hay una mancha en el suelo justo al lado de la cocina de que los inquilinos anteriores a nosotros, o creo que los anteriores a ellos, como que dejaron el bote, en plan, el bote no, el cubo de la fregona con líquido dentro, tóxico. Y el suelo, se ha ido un cerco en el suelo que es imposible de quitar. Y como que lo veo y digo, míralo. Alguien ha vivido aquí. Tiene sentido que esté ahí. Y en el techo de mi cuarto, que como tengo la litera se ve muy cerca, hay como un principio de telaraña, que debió hacer una telaraña y dijo, uff, qué pereza. Y se fue hace siglos, porque se ha empezado, pero me refiero desde el primer año que estuve aquí, y no se acaba. Y por las noches hay veces que busco mosquitos, porque odio los mosquitos y tengo una guerra contra ellos, y digo, ¿esa sombra qué es? Y digo, no, es la telaraña, que no es una telaraña. O sea, tienes toda la razón, las cositas esas pequeñas te hacen reconocer a un sitio como tuyo, porque al final asocias ciertos recuerdos y ciertos momentos, aunque por ejemplo no fuésemos nosotros los que manchamos el suelo, como que ya asocias, a lo mejor si un día estabas muy contento charlando con tus compis en la entrada y tenías la vista puesta ahí, al final esa mancha en concreto te va a evocar la sensación. Yo no sé si soy muy hippie también, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece muy bien que seamos hippies. Y estoy un poco en plan de cal y de arena hoy, porque ahora volvemos a otro tema un poco regu, que es un tema que ya medio sacaste antes. Tú volviste de Corea, súper feliz, te había cambiado la vida, querías empezar a vivir en tu casa como si fuera tu casa, todo estupendo, y alguien decidió que llegaba el fin del mundo. Sí, muy buen timing. Por si alguien no lo sabe, o por si alguien está escuchando esto en 2037 y ha borrado este trauma de su cabeza, en 2020 salimos poquito de casa, tirando a poquito. Y claro, esto ha cambiado mucho la relación que mucha gente tiene con el espacio. Entonces te quería preguntar, ¿qué tal lo has gestionado tú? A ver, ¿cómo comentamos este tema, este melón? Muy mal, honestamente. O sea, no muy mal porque sí que noté también que gracias a irme a Corea empecé a echar de menos Getafe y le di a esta casa más mérito del que tenía antes. En plan, le reconocí que me había conseguido hacer sentir a gusto. Entonces, como que sí que digo, mira, mi salón, mira, mi cocina. Y eso te ayuda a pasar un periodo largo de tiempo en un sitio encerrado porque por lo menos lo reconoces como te ves en él en cierta medida. Pero vamos a volver a hablar de básicos. No puedes pasar tanto tiempo en un espacio tan pequeño. Yo si tuviese un cuarto más amplio, probablemente no habría estado tan mal a nivel de salud mental como estuve en cuarentena, sobre todo en abril y esa época, porque claro, hay un límite, o sea, es una cárcel pequeñita, suena súper dramático porque de hecho problemas del primer mundo, porque por lo menos tengo una casa, pero creo que hemos normalizado el vivir en sitios muy precarios, eso a nivel de calidad de vida, de las cosas básicas. Sí. Y a mí, más que el tema de estar encerrada, porque por suerte tenemos un pequeño balcón y podíamos tomar el aire un poco y tal, es el tema de, en aquel entonces, por ejemplo, Sara no estaba, estaban mi compañero y su pareja, y claro, sí que estaban juntos todo el rato y tenían su propio espacio,
Pero los espacios comunes sí que tenían esa energía de espacios comunes del motel en el que vives. Entonces yo solo me sentía segura y sin estar invadiendo la intimidad de otra persona, porque además eran dos, entonces sentía un poco como que sobraba ahí. Solo sentía que no estaba molestando y que me merecía estar en ese sitio si estaba en mi cuarto. Y mi cuarto es diminuto. Entonces la narrativa está de que, o sea, que mucha gente salió en el confinamiento a decir que si la gente no se quedaba en casa era voluntad propia. Estoy súper de acuerdo, en plan, al final puedes hacerlo. Sí, pero en la teoría. Claro, me parece simplificar mucho un discurso mucho más difícil, que es plantearte cómo puede ser una casa para que no estés a gusto en ella durante tanto tiempo. Es normal que te quemes y que te apetezca salir y tal, porque, coño, no estamos hechos para vivir en interior cerrado. Pero, joder, ¿hasta qué punto no es culpa nuestra el tema de no... O sea, es que no se puede vivir en una jaula. Claro, Y al es final... como que hasta ahora teníamos un ritmo de vida tan rápido que habíamos normalizado en plan de, bueno, vivo en un piso de mierda, pero porque en el futuro haré esto, o porque me compensa ahorrar, o porque tal. Vengo aquí a dormir, no estoy aquí nada más que para dormir y para hacer los deberes, ¿qué más me da? Y de repente tuvimos que tomar conciencia de que vivíamos en ratoneras, y vivíamos en sitios insoportables y que las ciudades son completamente hostiles. Sí. Y que un quinto sin ascensores es, vamos, un delito contra la humanidad. Es que creo que, o sea, esto de que a todas las cosas horribles que pasan se le puede sacar algo positivo, porque supongo que nos han hecho el cerebro así, porque si no, no estaríamos viviendo todavía. Pero me parece interesante que es lo que dices, que creo que a nivel, no sé si generacional o internacional o lo que sea, pero nos hemos dado cuenta de que no es sostenible esta situación de, que ya sabíamos que no era sostenible porque capitalismo, pero el tema de no, o sea, la casa no es importante porque yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es estudiar, ¿no? Soy estudiante. Entonces lo que tengo que tener cuidado de hacer bien es aprobar las cosas y estudiar bien y tal, pero no importa tanto que yo no esté cómoda en casa porque van a ser unos pocos años y tal. Cuando en la casa se supone que vives y se supone que la gracia de ser una persona humana es que estás viviendo. Si le quitas la importancia a lo más básico de eso y le das el 100% a algo que se supone que es secundario, que es lo que aprendas mientras estás viviendo y los años que pases aprendiéndolo, se forma un desequilibrio que al final te tiene que explotar en la cara. Y nos ha explotado en la cara de rebote, porque no era la situación en la que creo que el universo tenía planeado que nos explotase. Sí, no fue una reflexión bonita un día tomando un café. No. Creo que en eso nos afectó mucho también y hubo bastante conciencia de clase a niveles que yo no había visto hasta ahora, cuando se hablaba de que el virus nos afectaba de igual manera a todos y los famosos empezaron a enseñar sus casas. Y la gente empezó a decir, ¿por qué tienes 1 hectárea de jardín y yo no tengo balcón? Sí. Y la gente empezó a tomar conciencia de que no tiene el más mínimo sentido cómo está distribuida, cómo está distribuido el mercado inmobiliario, cómo está distribuida la riqueza, cómo está distribuida la justicia. Es que me parece para eso. Además, teníamos el presagio que fue Parásitos. Bueno, presagio, no es un presagio porque ya hablaba de una situación que se da. Pero me pareció curioso que fue como una puntita que mucha gente, incluso famosos y tal, dijeron, sí, Parásitos, tal, y como que había ahí una semilla que se podría haber ido, pero como vino la hostia luego del confinamiento y de todo lo que implica... Como nos convertimos en el señor que vivía en la cueva. Sí, nos dimos cuenta de que hay muchos señores que viven en casas grandes con sótanos turbios, probablemente. Jo, qué metáfora más guay, Nuria, que bien te ha quedado. Increíble. Yo como otra cosa que hemos aprendido también, que creo que hemos aprendido por las malas, y después ya diremos algo bonito, pero creo que antes hablabas de la cárcel, y no me parece súper hipócrita por tu parte que digas es que era como vivir en una cárcel, porque creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de que muchas veces cuando hablamos de la justicia solemos pensar que la gente que hace cosas malas merece sufrir. Y merece estar en la cárcel y merece pasarlo mal. Y a veces es lo típico que se ven estas imágenes de, oh, mira la nueva cárcel que les han puesto, que tienen duchas, no merecen esto. Y de repente la misma gente que le deseaba a gente que igual ha cometido delitos, o sea, es que es un tema súper complicado, pero es que igual es gente que ha cometido delitos que consistían en intentar sobrevivir en condiciones de pobreza absoluta, es gente que ha robado para subsistir o gente que ha intentado lidiar con el sistema capitalista.
y a esa Sí. gente le estás deseando el peor mal del mundo, te estás quejando de que tengan derecho a tener cama, y después desde tu casa te estás dando cuenta que te encierran un par de meses y te vuelves loco, porque ya no es cuestión de... Tú Sí. tenías una cama cómoda también en tu casa y tú tenías acceso a muchísimas más cosas que en una cárcel, y aún así psicológicamente el peso ha sido horrible. Sí. Entonces, quiero pensar que también nos ha ayudado a empatizar un poco con la clase de tortura a la que sometemos a la gente que está en las cárceles, Totalmente. que en muchos casos podríamos darle una vuelta hasta qué punto nos sirve nuestro sistema punitivo, que, spoiler, Sí. no. Se supone que tendría que reformar. No. Claro, y si Vale. estadísticamente se ve que la gente no sale reformada, igual es que solo queremos torturar a la gente que hace las cosas mal, o en países como Estados Unidos tener esclavos trabajando gratis. Sí, vamos a demoler la esclavitud y a crear cárceles para que parezca casualidad. En las Que que los meter números... específicamente a personas negras por crímenes relacionados con drogas que hemos introducido en sus comunidades. Efectivamente. ¿Qué puede Vamos salir a mal? no hablar de la cocaína. En plan, vamos a hablar de... Bueno, da igual, derivando en temas muy frustrantes, pero 13 Amendment, bueno, 13 se llama, un gran documental que hay en Netflix sobre este tema. Me lo mandaron, de hecho, en Seúl, en las clases de allí, y flipas, en plan, una pasada. Pero iba a decir algo en relación... Vale, sí. No tiene nada que... Bueno, no tiene nada que ver. Algo que me pareció curioso también es que en cuarentena hice una viñeta hablando de salud mental que se movió bastante por redes al final y me sorprendió gratamente porque, sobre todo al principio, o sea, yo no estaba mal en cuarentena por el confinamiento. Yo estaba mal porque una época muy mala de salud mental que tocó justo a coincidencia malamente ahí. Y entonces me sorprendía que la gente estaba diciendo, joder, qué mal estoy ahora. Y yo estaba igual que antes del confinamiento. Me O pasa sea, exactamente igual. sí, me pasaba a lo mejor que había veces que paseando dejaba de estar un poco mal y ahora no podía lidiar con ello de esa forma, pero no es que estuviese peor. Y me sentí súper rara y como por primera vez en mi vida como con un poco de poder sobre la gente neurotípica. En plan de, yo ya sé cómo lidiar con esto. Y hice una viñeta en la que decía, espero que cuando estos días pasen a ser un recuerdo, tengáis en cuenta que estos días para mucha gente son todos los días. Y como que real mucha gente lo compartió y dijo, jolín, tienes razón, esa sensación de opresión hacia ti mismo, en plan de impotencia, de, joder, macho, es que es algo que está fuera de mí. Aunque en el caso de la salud mental esté dentro, pero en el sentido de, no tengo control sobre esta enfermedad, sobre este virus. No sé cuándo se va a ir, es que a lo mejor no se va nunca y tengo que aprender a vivir con él. Tengo un espacio reducido en el que moverme, que en el caso de la salud mental yo considero que es tu propio cuerpo, porque no lo terminas de controlar del todo. Y es asfixiante el tener que saber que es que hasta que te mueras a lo mejor tienes que vivir así, tienes que vivir con ello. Y creo que también la gente aprendió, no sé si se terminó olvidando, pero creo que sí que hubo gente que aprendió de ello y bueno, algo se saca de todas las cosas. A mí me pasó súper parecido y además lo llevaba a un terreno aún más catastrofista. O sea, yo lo llevaba a... Esto va a terminar, todos vais a pasar a estar que te cagas y yo voy a ser la única que va a seguir aquí en el hoyo. Y además lo pensaba y decía, eres una persona de mierda, Sara. O sea, ¿qué quieres? ¿Que esté todo el mundo mal para sentirte tú mejor? Y pensaba, sí. Y es un pensamiento horroroso, pero sí. O sea, creo que esta sensación de claustrofobia absoluta, de incapacidad de saber qué va a pasar con el futuro, de sentirte mal por algo ajeno a ti que no puedes controlar, Sí. ¿qué es eso? Es algo que la gente con ansiedad y en general problemas de tipo psicológico nos pasa mucho y muchas veces la gente no lo entendía. O sea, a mí me ha costado mucho explicarle a veces a la gente en plan de es que llevo todo el día llorando y es como típico y es como no lo entiendes. Llevo todo el día llorando. Sí. O en los últimos 3 días no he dejado de pensar cosas negativas y todas, bueno, tal y no sé qué. Y es como que, por desgracia, esto ha hecho que mucha gente efectivamente lo sienta por primera vez. Sí. Pero no me parece un pensamiento horroroso lo de que pensases, a ver, las implicaciones que tiene el pensamiento a lo mejor sí, pero el tema de, por primera vez en la vida, literalmente, no eres una persona rara porque estas cosas que te afectan y que no puedes controlar te hagan estar mal. O sea, por primera vez en la vida sientes que toda la humanidad está
en tu piel. O sea, de Sí. hecho no al mismo nivel porque entiendo que seguíamos estando peor hasta en esas porque nunca se gana. Pero era como, joder, me está diciendo mi madre, pobrecita, ojalá no hubiese tenido que pasar por ello nunca, pero me está diciendo que no sabe qué le pasa, que está súper agobiada, que le da miedo salir a la calle hasta para comprar, que no sé qué. Y yo le decía, jolín, qué mal, no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando la pobre mía se le pasaba y estaba mejor, le decía, mamá, así, cuando yo te digo que estoy teniendo un mal día, me refiero a esa clase de sensaciones. Y me refiero no a ellas en un momento concreto, sino durante semanas, a lo mejor sin parar. Y es una pena, de nuevo, el decir, ojalá estuviese todo el mundo mal siempre. Pero el sentimiento de ojalá sentirme así de comprendido más veces me parece lógico. No quiero que siga habiendo pandemia, ¿eh? No, Por favor, que que nos nadie se suelten. piense esto. Se está publicando el día 9 de noviembre de 2020 en Madrid, que para quien no lo sepa está gobernada por Isabel Death Ayuso y las cosas van irregu, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para estar bien, tranquilas, e intentar como estar tranquilas en nuestro hogar, signifique lo que sea que signifique eso en este momento. Y creo que podemos ir terminando. Así que te he pedido, Nuria, como a todo el mundo, que nos traigas una recomendación y creo que tienes una recomendación blandita. Tengo una recomendación blandita que además, como ya os he explicado lo que es el MoMA, os puedo decir, esto fue de lo primero que imprimí. Y hemos estado hablando de Parásitos, que es cine coreano, así que lo puedo enlazar también por ahí porque es una película coreana. Que vi súper de casualidad, antes de irme yo a Corea, me hice amiga en Facebook del Centro Cultural Coreano, una movida en Madrid, que se encargan como de hacer actividades rollo, vamos a descubrir la cultura coreana. Lo he dicho de forma muy estúpida, son una marca estatal, en plan, el gobierno de Corea lo puso aquí, ¿vale? Son No tres es rollo, vamos a cantar canciones, es vamos a hacer exposiciones y tal. Sí, y una vez como que dijeron, este viernes echamos esta película, y yo no podía ir. Y salud mental things me dio como un ataque de ansiedad, porque pensaba en plan, todo se va a ir a la mierda si no voy a ver esta película, lo de siempre. Entonces, luego dije, Nuria, eres tonta, búscala en internet sobre Eso la existe película. en este momento. Sí, a veces se te olvida que existe internet cuando tienes problemas, en fin, la mente humana. Y la busqué, se llama Little Forest, pequeño bosque, o sea, tal cual, de hecho en coreano se llama Little Forest, o sea, no tiene un nombre coreano la película. Y la directora es Kim Song-di. Bueno, pero si ponéis Little Forest Korean Movie, os salió. Y de hecho la actriz protagonista es, no sé si alguien conocerá The Handmaiden. Sí. Vale, pues es la doncella. Kim Terry. ¡Oh! Pues Kim Terry es la prota, ¿vale? Qué Y guay. de hecho la hizo después. El planteamiento de esta película es algo con lo que creo que tú también vas a relatear. Esto es una chica que está en Seúl, que no es de Seúl, que ha estudiado magisterio y acaba de hacer las oposiciones. Su novio la llama en plan, he aprobado, y ella, jaja, yo no. Oh. Y está reventadísima y paniquea, y en un momento de pánico dice, me vuelvo a mi pueblo. Y se vuelve a su pueblo, sin avisar al novio, sin avisar a ninguna amiga, le da un ataque y dice, me voy a mi pueblo. Que su pueblo es como una aldea gallega. Ajá. Muy pequeña. Te quiero decir... Tienes mi atención. Es que yo sabía que ibas a replantear con esto y no lo he pensado hasta ahora. Hay como 5 casas y mucho campo, porque es un sitio de agricultura, mainly, y ya está. Literalmente tienen que ir en bici a la ciudad en la que hay tiendas y cosas, porque allí no se puede comprar nada. Entonces, básicamente no pasa nada en la película a nivel de trama muy grande, aparte de que está la duda de, joder, la prota volverá a Seúl o se quedará aquí o qué pasa con su vida, porque no entiende fin a dónde va la cosa. Pero básicamente es una película de reencontrarte con tus raíces, de entender por qué eres como eres, y también de buscar un lugar seguro. Es que no quiero hacer spoilers, no es spoiler de la trama, pero es que hay una frase súper bonita, que creo que es más bonita si la ves en el contexto de la película, es tan bonita que me la he tatuado. Oh. Me la tatué cuando estuve en Seúl. O sea, ese es el nivel de implicación que tengo en esta película. Que empieza como, sí, es una peli que me gusta mucho. Un tatuaje. Es una peli casual, ¿no? La vi un día de tarde. Además, es muy agradable porque son muchísimos planos de naturaleza, muchísimos planos de
de ella cocinando. La cocina es algo súper, súper importante en esta película. Qué bonito. Y muchos planos de su perrito Fibo. Entonces, creo muchos planos súper bonitos de la bici por el campo, en plan... Cottagecore. Cottagecore total. Es una peli, además, que por movidas mis amigas han tenido que ver para clase hace poco, por culpa mía. Y todas me han dicho que les ha dado mucha paz. Y creo que es algo que en los tiempos actuales Sí. tiene mucho sentido y encima va mucho del hogar esta peli y de entender qué necesitas para construir un hogar. Y a mí me ayuda mucho siempre que la veo, me harto de llorar, pero en plan bien. Qué Así que bonita. una recomendación de hoy. Jo, pues tomamos nota. O sea, yo creo que la veré, porque sí, también me hace falta paz estos días. Yo tengo una recomendación de una serie que no tiene tanto una percha de actualidad, pero me he ido dando cuenta a medida que hacíamos el podcast que la puedo hilar de alguna forma. Mi recomendación de hoy, que es algo que no esperaba para nada decir la semana pasada, es Antidisturbios, la nueva serie de Sorogoyen para Movistar Plus. La serie es bastante intuitiva. Es una serie que te habla de un grupo de antidisturbios, de su trabajo, de su familia. ¿Y qué pasa? Que es una serie que está muy bien hecha. Yo, honestamente, no tenía grandes intereses en ella, aunque sí me gusta su director. Sorogoyen es un director español que ha hecho cosas muy guays. A mí me gusta mucho su corto de Madre, que es un corto muy agobiante, pero que está muy bien hecho. Y la película El Reino, que es una película sobre la... Me he olvidado cómo se dice la palabra de cuando los políticos roban cosas, pero eso, española. ¿Fraude? Es una palabra que cabe en on. Bueno, políticos que roban cosas españoles. Y es una película que está muy, muy, muy bien hecha y es como que Sorogoyen se ha ido creando una especie de, también, universo cinemático en el que sus películas y sus series tienen un ritmo brutal. Es todo el rato planos muy cortos, planos muy bonitos, una banda sonora con mucha percusión de fondo, personajes muy decididos, muy bien hechos y es muy agobiante. Pero bien, en plan, es como subirte a una montaña rusa. Es un poco la experiencia de ver la película de Madre, que también es muy agobiante y un poco montaña rusa. Y entonces, esta serie, yo no tenía pensado verla, ¿qué pasa? Que la criticaron desde un sindicato de policías que son bastante nazis. Y dijeron, esta serie está fatal, los policías no somos tan nazis para nada, dicen que estamos todo el rato drogándonos y pegando gente y esto es mentira. Y yo dije, tienes Mi mi tipo de interés. Y dije, pues ahora tengo curiosidad. Porque claro, yo tenía miedo de que Sorogoyen hiciera una serie blanqueando 100% el trabajo de los antidisturbios, que es cuestionable como poco en muchas ocasiones. Y decidí verla. Y la percha de actualidad que voy a coger para hablar del hogar es que esta serie empieza con un desahucio. La trama de toda la historia empieza con que este grupo de antidisturbios tienen que gestionar un desahucio. Y después empieza a como investigar de alguna forma cómo funciona el mercado inmobiliario en España y cómo todo es a veces a little bit turbio, se mete en temas de... No voy a hacer más spoilers, pero en temas de el hogar. Y me parece que está muy bien, me la comí con patatas, son creo que 6 capítulos de 1 hora cada uno, toda la mañana del sábado, del viernes creo viéndola, espectacular, buenísima. Los personajes femeninos cuestionables, porque Sorogoyen haces muy buenas películas, pero escribes muy mal a las mujeres. No pasa nada, pero os la recomiendo un montón porque me ha gustado y no es para nada mi estilo. La última serie que había visto antes de esta, repito, Antidisturbios, fue Shira y las princesas del poder en Netflix. ¡Dilo! Que también me gustó mucho. Pero Pero habla mucho del tema del hogar. también habla mucho del tema del hogar. También recomiendo muchísimo, muchísimo. Pocas series he llorado tanto como Shira y las princesas del poder. Entonces son mis 2 recomendaciones de hoy. Antidisturbios. Salió el último episodio, estuve llorando hasta las 5 de la mañana. Es súper bonito. Hablando por WhatsApp con gente que también estaba llorando en sus casas a las 5 de la mañana. Es una cosa preciosa que hace muchas cosas bien. Así que os recomiendo ambas. Si os apetece ver a princesas bolleras preciosas, Shira. Si os apetece ver a hombres teniendo crisis de masculinidad y lo turbia que es la policía española, Antidisturbios. Y con esto creo que os vamos a dejar por hoy. Así que los disclaimers de siempre, si os ha gustado esto que hemos hecho, podéis colaborar dándole... Es que no sé ni cómo funciona Twitch todavía, estoy aquí y no sé qué deciros que hagáis. Dadle like si podéis, seguidnos, Si es posible. creo que se puede suscribir, hacedlo. Y eso, dadle a botones para que Twitch piense que hacemos cosas guays. Y nada, en general para apoyar el proyecto lo que podéis hacer es
compartirlo, habladle a vuestras amigas de esto. Yo sé que sois muy pesadas, lo agradezco enormemente. Podéis seguir las cuentas, tanto de Quijilargo, yo soy @SaraRibeiro, Nutria es selpide.w. Sí, es que @selpide, alguien que tiene la cuenta suspendida desde hace 2 años, se llama @selpide. Siempre hay un huevito sin avatar ni nada que tiene. Un huevo es que la buscas y dices, esta cuenta está suspendida. Y yo, han pasado 2 años, ya lo sé. ¿Por qué sigue suspendida? Selpideu, con W. Selpideu. Nos podéis encontrar y en general si queréis apoyar el proyecto, tanto este que hacemos con Quijilargo como el resto de los que hacen, podéis seguirlos en el resto de sus redes sociales y si Indies Economy os lo podéis permitir, podéis haceros su Patreon. Un Patreon es un sistema de micromecenazgos para que donéis pues, una cantidad simbólica al mes para ayudarnos a que podamos seguir existiendo. Y nada, no mucho más. Muchas gracias por estar hoy aquí, por nuestro estreno en Twitch. Por lo menos no hice un directo involuntariamente un día antes con una cara horrible que vio mucha gente, como sí pasó en YouTube. Pero no vamos a hablar de ese tema. Y nada, nos vemos el lunes que viene y si os quedáis aquí el resto de la semana tenéis por ahí el horario, tenéis un montón de charlas super guays sobre videojuegos, sobre asesoría laboral, muy interesante. Yo el otro día aprendí un montón sobre música, así que quedaos por aquí. Y nada, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dejarme venir aquí también, ha sido un placer. Ha sido un placer, Nuria. Si tenéis curiosidad por seguir viendo lo que Nuria descubrió en Corea y controláis un poquito el inglés, tenéis The Homesick Project. Y seguidla también porque hace cosas muy guays. Y nada, ya nos hemos pasado 20 minutos, pero es que era un tema súper guay. Y estoy contentísima. Encantadísima. Así que hasta la semana que viene. Adiós.